Maratón, en cine y las series se escuchan diferente. Es presentado por Ato, www.ato.blog. Ato con H al principio, ¿eh? En este caso, sí, Leonardo tiene cosas más importantes y trascendentes que decir. Y en todos los otros veces no. Y en todos los demás programas no lo escuchen porque es una basura. Sean muy bienvenidos a esta cuarta emisión del programa Maratón. El cine y las series se escuchan diferente. Un programa de Leo Ávila. Y esta vez estamos muy emocionados. Porque ya se estrenó por fin. Ya llevamos 3 capítulos y no queríamos hacer el programa antes porque queríamos ver 3 capítulos para tener este éxtasis, esta fiebre, esta emoción, esta adrenalina en nuestro cuerpo. Porque hemos vivido los 3 mejores capítulos de la existencia del universo. Bueno, a ver. Sí es cierto que nos emocionamos un montón con esta resolución de finalmente encontrar a nuestro grupo de Vengadores. No, ya no estamos hablando de los Vengadores, ¿verdad? Estamos hablando de GOT. De nuestro grupo de GOT enfrentarse a los Caminantes Blancos. Por fin ocurrió la esperadísima batalla final. Aunque, en mi caso particular, sí grité en la pantalla, sí le aventé cosas a la tele, sí le pegué a las personas que estaban a mi alrededor y les grité en sus orejas. Pero ya después de que pasó toda esa adrenalina y fiebre, como que me senté así en mi sillón. Bueno, ni tengo sillón, me senté en mi sillita del cuarto. Y ya me puse a pensar así como con calmita y dije... creo que fue una batalla épica, pero a mí sí me quedó a deber en algunos aspectitos que vamos a tratar adelantito, ¿va? Para que vayan como con cronología, pero como que el plot de este capítulo es qué cosa estuvo mal o qué cosa como que no se resolvió. Es la intriga que siembro ahora para ver, para que terminen de ver el capítulo, porque siempre se van antes de que termine. Ya no hagan eso, terminen de verlo, vale. Bueno, primero hagamos un preámbulo. Los 3 capítulos podríamos como nombrarlos o resumirlos. A Chiquini le gustó darles estos nombres, escucha. El capítulo 1 es el reencuentro y las confesiones, ¿no? El segundo capítulo es el respiro antes de la calma. Y el tercero... La calma antes de la guerra. Exacto, sí, el respiro. ¿Qué dije? El respiro antes de la calma, corazón. Sí, claro. No. Recapitulemos. El segundo capítulo es este respiro antes de la tormenta, ¿no? Y el tercer capítulo es la masacre total, la oscuridad total, porque además se vio muy oscuro el capítulo. Sí. Entonces, literal, lo hicieron en todos los sentidos. Fue oscuro para todos lados: música, actuación, historia, color o textura, contraste de la televisión. Todo súper oscuro. Y fue la batalla más fenomenal hecha jamás en el cine o en la televisión. Así es que al menos así es como la presentaron, ¿no? Ese fue el plot que no provino de las personas. Bueno, al menos esa idea ya estaba desde antes de que se estrenara el capítulo, ¿no? La anunciaron como muy platillo, que era la batalla más esperada en la más larga, ¿no? También en la historia de la televisión. Uh-huh. ¿Y sí lo fue? ¿Y sí lo fue? Sí. La otra era la del Señor de los Anillos, las 2 torres, que duró como 45 minutos. Y esta fue más larga. O sea, y me encantó muchísimo esta batalla, a pesar de que hay algunos que tienen opiniones diferentes. ¿Por qué me ves así, Chiquini? Porque había acción, respiro. Acción, respiro. Claro. Acción, y cada vez había más acción y más respiro. Y más acción y más respiro. A tal punto que uno quedó como en shock, ¿no? Sí. Justo en el momento final. A ver, vamos a contar, bueno, general, ¿qué fue lo que vimos, no? ¿Qué vimos? Bueno, pues finalmente el ejército de los Caminantes Blancos, que estaban siendo esperados por el equipo organizado de en Winterfell, pues finalmente llegan, ¿no? Llegan a Winterfell, se postran, no sé, se hacen una barricada alrededor de los lindes de este terreno, y finalmente pues se abalanzan, ¿no? Y en ese contraataque los primeros que salen a morir un poco tontamente son los Dothraki, ¿no? Pero ahí yo tengo un bueno. A ver, diga. No sé si... Ajá. ¿Cómo lo vamos a decir? Si ya les cuento todo o les voy haciendo por partes. Pues vamos haciendo así como orgánicamente fue pasando, ¿no? Ok. Ajá. Yo creo, o ciertamente lo vi con amigos y así,
Y todos era de, no, qué mala estrategia, porque los avientan, la caballería no va al principio, son unos estúpidos, demás. Pero yo creo que como en la realidad de la historia, o sea, dentro del en el universo. En el universo, claro. De Game of Thrones nos prendieron fuego, está todo oscuro casualmente, pues tenemos todas las de ganar. ¿No? O sea, como que se emocionaron, no sé, los Dothraki. Dijeron, ya, pero ya estaba planeado que ellos fueran los primeros en atacar. Digo, por eso estaban al frente del grupo. No fue un asunto así espontáneo. Vamos a sacarlos esos primeros ahora porque ya les prendió fuego de Melisandre. No. Ya estaban ahí enfrente justamente para hacer algo, ¿no? Pero yo pensé que iban a atacar si hubiera estado clara la noche, digamos. Ah, claro, se hubieran esperado. Ajá, sí iban a esperar hasta que llegaran ellos de frente. ¿no? Pero no como pasó. Les dieron el fuego, fue como de, pues ahora tenemos las de ganar y ahí les va. Probablemente cualquier grupo de personas se hubiera emocionado, ¿no? Digamos, es que podemos encontrarle justificación, ¿no? Pues sí, pasó porque se emocionaron. Va, órale. Te lo compro, va. Eso estuvo bien, pero los siguientes que seguían, ¡ay, qué listo! Los que venían a continuación era el ejército de los Inmaculados, ¿no? Que bueno, ahí tenían como que la función de que cuando la cosa se pusiera fea, pues si fueran haciendo la barricada para que hubiera retirada. Pero más bien entonces su posición era ya como derrotista, ¿no? Porque ¿qué estaban haciendo? O sea, ellos no tenían movilidad, ¿no? Se supone que nada más estaban ahí como para parar los guamazos, ¿no? De alguna manera. Y ya. O sea, tácticamente no había algo que ellos pudieran hacer como para atacar, ¿no? O no sé. Bueno, yo no sé nada de guerra, ¿no? Pero sí, ¿no? A mis ojos pero pareciera que era como defender nada más. Exacto, como de defensa, ¿no? Pero ya se había ido al frente todo el grupo de los atacantes. Entonces fue así, ¿qué? ¿What? Y ahora tengo otra duda. Ajá. ¿Sí se fueron todos los Dothraki? Ah, pues al menos o sea, en la oscuridad todos, de la toma. Todos los que trajo, ¿ya se murieron? Pues sí, ¿no? No lo sé. Bueno, no sabemos si se murieron porque finalmente eso quedó oscuro, ¿no? No lo sé porque en el previously del capítulo 4 es vamos a la guerra. Pero entonces, ¿qué sobrevivieron? Pues tuvo que... Bueno, la representación de la guerra... El escenario de Winterfell es pequeñito, ¿no? Es decir, a pesar de que se supone que es como todo un reino, en realidad, incluso cuando hacen los recorridos en cómo se grabó, se ve que es súper pequeñito. Entonces, de alguna manera se debe entender que es alegórico, ¿no? O sea, que realmente sus dimensiones no son las dimensiones, ¿no? Sí, entonces es una cosa vasta. Exactamente. Entonces, efectivamente, en ningún momento vemos la totalidad de las cosas, salvo en las tomas estas gigantescas que donde sí vamos a decir, no mames, sí, un montón. Pero en ningún momento tenemos certeza porque ni cabían en Winterfell todas esas personas, ¿no? De cuántos había. Entonces no podemos saber si se murieron todos o con qué elementos se van a ir a la guerra, ¿no? Todo tendría que ser como alegórico también, ¿no? Para interpretarlo en ese punto. No es como, pues sobrevivieron un flanco. Exacto, algo nosotros así, vimos que sobrevivieron 10, pero a lo mejor sobrevivieron 10,000. Ajá, exacto, ¿no? De los 100,000 que había, sobrevivieron 20,000. Exacto. ¿no? Ah, ok. Es como una proyección, supongo. Bueno, eso es mi cabecita. Así me lo explicó. La cabecita de arriba. Entonces, los siguientes que estaban ahí, pues ya era propiamente ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? A los que van de a pie. ¿La infantería? La infantería de Winterfell, ¿no? Básicamente eran los que estaban ahí, ¿no? Con Jon y demás. Ya después atrás, pues estaba toda la gente que estaban resguardando, algunos arqueros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues si se veía que ese acomodo desde el principio como que no estaba muy padre, ¿no? Pues como que parecía que se iban a perder como a fuerza, ¿no? Ajá, sí, como que estaban destinados al fracaso del todo. Sí, de alguna manera yo vi esa posición como de resignación, ¿no? Vamos a esperarlos aquí, pero no estaba planeado como que realmente con qué vamos a atacar, solo los dragones. Probablemente el mayor error de esto fue haber depositado toda la confianza en lo que los dragones podían hacer, ¿no? Pues más bien, en el capítulo 2 ves que lo planean. Y dicen, están planeando y entonces Bran les dice, yo soy mejor la carnada. Claro. Entonces a lo mejor más bien claro, sigue una estrategia. Si lo quieren dejar pasar. Esperarnos, detener y contener, claro, hasta que llegue el güey el rey de la noche por Bran. Claro. Pero el güey les cambia la jugada porque lo que hace es, hasta que estén casi todos muertos, me voy a aparecer, no me voy a exponer a lo güey. Como la mariconada que hizo cuando lo tiran del dragón y va caminando, ya como en búsqueda de Bran. Y Jon lo trata de alcanzar. Y en lugar de que se diera ese combate maravilloso que todo el mundo estaba esperando, ¿no? El marica dice, no, así puto, mira, los voy a levantar. Entonces como, no mames,
¿no? O sea, creo que ahí ese es el guiño fundamental del mi estrategia Rey de la Noche es los acabo a todos. Ser, claro. Y cuando me sienta seguro porque sé que soy débil y sé que estos güeyes a lo mejor ya tienen el vidragón y lo valirio, el acero valirio, entonces hasta que ya no vea que haya como 10 almas, ya me aparezco. Porque si me matan, se mueren todos. Y es básicamente lo que hace. Creo, ¿no? Ahora, bueno, entonces ¿Cuál podríamos adivinar entonces que podría ser el plan del Rey de la Noche? ¿Solo apoderarse de Bran? Pues lo que dijo Bran. Borrar a Bran es borrar la historia del hombre, ¿no? Y al final, en los documentales de HBO, los escritores o productores, no sé quiénes sean, dicen, la motivación al final del Rey de la Noche no es solo lo que Bran dice, sino es como una especie de anticristo, ¿no? Okay. O sea, nomás quiere ver el mundo arder. Sí, para dejarlo claro. Ajá, no quiere conquistar a nadie, es que se acaben todos y se vayan a la mierda, ¿no? Básicamente. Perfecto. Ahora, ya tratando como el asunto, eso fue como, ¿qué es lo que vimos, no? En asuntos técnicos, cómo se realizó eso que vimos, hay bastantes cositas de las que platicar. Para empezar, pues que estuvo bien oscuro, ¿no? En algún momento, aclaró alguno de los realizadores que pues no era un asunto que se hubiera hecho así desde el principio, sino que a HBO se le ocurrió subirlo en VGA para hacer que no se cayera el sistema como generalmente ocurría, ¿no? Ante la inminencia de que muchísimos espectadores iban a estar ahí pendientes. Bueno, pues esa terrible decisión, porque además de verse oscuro se veía pixelado. No sé si tu recepción también llegó así, pero al menos en donde yo la veía, todo pixelado, no se veía nada. Eso por un lado, ¿no? Pero pues al parecer no fue un asunto de manufactura. Órale, ya se nos aparecieron aquí los muertos. Sí. Tenemos efectos atrás. Muchachos, no, atrás no, mijo, arriba. No van a creer que vienen de otro lado. Estamos invocando las fuerzas del mal. Y bueno, ahora, a mí me pareció que la dirección fue fenomenal, ¿no? Hay muchos puntos que quisiera aplaudir de la dirección. Yo creo que el asunto de hacerlo tan nebuloso, el asunto de crear tanta confusión, también te hace meterte a ti como espectador en el asunto de la angustia, ¿no? Al no poder discernir qué es lo que estabas viendo en la pantalla, tú también te sentías un poquito así impresionado, ¿no? Y de algún modo también había un poquito de desesperación de parte del espectador, ¿no? Claro, o sea, como en la Batalla de los Bastardos, que es el mismo director. Claro, exactamente. ¿No? Que te sientes asfixiado como Jon. Cuando se levantan todos encima, te sientes igual asfixiado. Así es. ¿No? Bueno, y del director hay dato interesante porque es Miguel Sapochnik. Que a pesar de su nombre rimbombante es de origen chileno. Entonces tenemos otro latino ahí poniendo su granito de arena para las grandes producciones hollywoodenses. Bueno, y entonces y en el asunto del trabajo, entonces en general, digamos, el asunto de trabajo de dirección es encomiable, ¿no? Hay muchos puntos a favor. El problema, creo yo, que viene con el guión, ¿no? Creo que el problema es, según yo, el guión. Y te voy a decir por qué. Pero antes de que me pegues, porque te vi tus ojotes. Sí, no, antes de que te clave este cuchillo filoso. Que le estoy sacando filo y te voy a sacar las entrañas. ¿Por qué, Leonardo? Está mal el guión. No dije que estuviera mal, dije que tiene problemas. Bueno, en primer lugar, desde mi perspectiva, creo que se han visto un poquito achicopalados en cuanto a su sadismo, ¿no? Al que nos tenían acostumbrados. En otras batallas, en otras circunstancias adversas, hemos visto caídas de personajes vitales, ¿no? Y en salvo la de Jorah, por ejemplo, no hubo ninguno de los personajes principales que cayera, ¿no? Y la mayoría de la gente esperaba que por lo menos alguno de los personajes principales... Digo, no es que sea deber de los guionistas aniquilar a los personajes para complacer o seguir con el tono, pero de alguna manera pudo parecer como que estaban dando pasos hacia atrás con respecto a eso que los distinguía, que lo comentamos la primera vez que hablamos de Game of Thrones, de no tener miedo a quitar a alguno de los personajes principales, ¿no? Ese ímpetu que tenían los guionistas de no estar al servicio del fandom, sino de la historia, ¿no? De que si la historia lo requería, era necesario aniquilar a ciertos personajes. Y ahora estábamos hablando un poquito de las alegorías, pero ahí yo creo que sí fue un poquito pasadito el hecho de que casi todos los personajes principales, Sam, la caballera, ¿cómo se llama la caballera?
Brian. Ajá. Sam, Brian, Jamie. Todos estaban acarrolados como por 200 zombies, pero no les pasó nada, ¿no? O sea, estaban rasguñaditos y así, pero no murieron, ¿no? Y a pesar de que estaban en una situación en la que en cualquier otro momento de la historia seguramente hubieran muerto. Por lo menos uno de todos. Sam ni siquiera sabía defenderse para empezar, ¿no? Sam no tiene ningún entrenamiento, de batalla, ¿no? Entonces era muy poco verosímil que hubieran sobrevivido a un asedio de tantos zombies a la vez, ¿no? Estoy hablando de zombies, pero son caminantes blancos. De tantos caminantes blancos a la vez. Eso es un punto que me parece complicadito de asumir, ¿no? Que todos hubieran salido indemnes en esa situación, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo justificas? Híjole. ¿Tú cómo lo ves? No, yo veo todo lo contrario. En la batalla de los bastardos tampoco murieron los personajes principales. Pero murió el villano. Pero no era principal. No como Ser Jorah o como el del parche, o no como Ed, o no como pues los que murieron al final. Aquí sí hay heridas graves. Si recuerdas así como puntualmente, Jamie, Brian, Arya incluso, quedan todos pero magullados al extremo y les entierran cosas y siguen. Es más, Jorah como coladera queda el vato, ¿no? Sí, bueno, finalmente sí muere. Y al final, por supuesto, muere. Pero creo que, así como la batalla de los bastardos, que no muere Jon, que tenía que haber muerto, porque se le vino todo el mundo encima, porque era imposible ganar eso. Es más, Tormund también debió morir ahí y no murió. Aquí, exacto, o sea, Sam no sabe pelear, pero si te das cuenta quedó como recostado y nomás lo que le llegaba como que medio lo acuchillaba. Claro, bueno. Gusano Gris también está herido y luchó como pudo. Jamie está también hecho medio coladera, no profundamente como Ser Jorah, pero estaba como en compañía de Brian. Claro, entonces, pero como que ahí hacían esa mancuernita. En el asunto de los bastardos había un enfrentamiento. Para que no se vuelva así como mucho debatir, vamos como medio cerrando el asunto. Había un enfrentamiento único, digamos, entre un grupo y otro. Aquí había muchos flancos que estaban siendo atacados de diferentes maneras, ¿no? Entonces, a pesar de que había ataques diversos, de todas formas todos la libraron, ¿no? Básicamente todos los libraron de alguna forma, al menos los personajes principales, a pesar de que cada uno se enfrentaba, digamos, a un grupo diverso, ¿no? Pero bueno, como tú dices, puede ser también, ¿no? Que simplemente pues estamos respetando la línea de que no necesariamente se tiene que morir alguien, ¿no? Igual y mueren adelante. Ajá, tal vez pasa después, pero al menos en esos 3 primeros capítulos no hemos visto algo así que nos haga estremecernos fuertemente con respecto a otras cosas que sí habíamos visto en temporadas pasadas. O sea, yo creo que a la mitad de cualquier otra temporada anterior ya había muerto algún personaje principal. Pero mira, yo creo que sí respeta como la misma frecuencia de muertes en Game of Thrones, porque por ejemplo, Littlefinger pudo haber muerto en muchas más ocasiones y murió en la menos pensada. O sea, ¿quién iba a imaginarse que en el final de la 7ª temporada lo iban a acusar y lo iban a degollar enfrente de todos? Pudo haber muerto desde que tira a la tía, desde que le lleva el cuerpo de Stark a la esposa. O sea, tuvo un mil de infinidad de... Podemos asumir que tenga una justificación, ¿no? Están reservando a todos los personajes para que finalmente todos tengan un propósito fundamental. Pero es que de alguna manera se sentía que el arco narrativo de muchos ya estaba completo. El de Brian, por ejemplo, cuando recibió su coronación, ya de alguna manera era su realización. Ya estaba completo cuando el gordo nudo se despide de alguna manera, ¿no? De su amada también. De alguna manera sentimos como que el arco ya. Y de todas formas no les pasó a estos personajes algo. A Jamie, que también pensábamos que a lo mejor ya estaba como tambaleando también, ¿no? Entonces digamos que había flechas que apuntaban hacia ciertos personajes como para que se deshicieran de ellos, ¿no? De pero alguna igual forma, y mueren por heridas. Probablemente, ¿no? A lo mejor se muere después. A lo mejor en el primer capítulo en el capítulo que vemos el domingo se mueren 2 más porque salieron lastimados. O mueren por otra causa, claro, como Littlefinger. Que no es necesidad de nadie morirse, ¿no? Pero era como el tono que le daba cierto ímpetu a la serie, ¿no? Que nos hizo voltear un poquito los ojos hacia ella, ¿no? Bueno, eso es nada más subrayándolo, ¿no? Es como una percepción personal. Pero para mí, creo que era necesario que al menos alguno de los personajes principales terminara su arco justo en esa batalla, porque era en teoría,
y este es el segundo punto, era en teoría la batalla más importante que se estaba tejiendo, porque esto es un asunto que me gustaría destacar. En varios puntos de la trama se dio a entender que la batalla entre las personas que aspiraban al trono era como de alguna manera infantil, pueril, ¿no? O sea, que la real batalla era entre el bien encarnado por las personas vivas, ¿no? Los seres vivos, y los caminantes blancos, ¿no? Y el rey de la muerte, justamente, ¿no? La batalla principal, por lo que todos los hilos de la trama se tejían, era porque había una confrontación entre la vida y la muerte, ¿no? Y yo creo que sobreviven porque al final los caminantes blancos, al ser como muy parecidos a un zombie, no tienen voluntad, pero ni cabeza, ni organización, ni nada. O sea, nomás tiran putazos a lo güey. O sea, no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo. Y entonces pareciera que es un poco más sencillo de ganar o vencer, comillas, que a un vivo, como la batalla que se aproxima de la caballería dorada. Donde tengo mi siguiente problema, justamente. Que no era, de acuerdo con lo que el mismo universo de GOT representaba, la batalla con Cersei era una tontería. La batalla principal por la que se habló desde el principio del tiempo era la batalla que se tenía con la muerte. Es decir, la reflexión general que nos dejaba GOT era que los conflictos entre las personas eran una estupidez comparada con las cosas trascendentales que era luchar de alguna manera por la muerte o por perdurar o por proseguir. Y eso ya no va a pasar, porque simplemente se deshicieron de esa batalla en este capítulo. Eso ya no va a ocurrir. Pero, ¿y no podríamos preguntarnos si verdaderamente eso era lo más importante, esa batalla? Porque al final era por vastedad. O sea, era una batalla compleja porque era contra seres que no son humanos y que representa la maldad y todo lo malo en el mundo y lo que tú quieras, pero no lo verdaderamente malo, malísimo, es lo que esta hija de la rechingada madre representa, que es Cersei, que es la que planea, conspira, organiza y no se toca el corazón. Y yo creo que lo que vamos a ver en los siguientes capítulos es todos algo esos muy... adjetivos se aplicarían para el Rey de la Noche también. No, porque él, su único propósito es borrarlos a todos. No le interesa el poder o las conspiraciones o el ser el más rico, el más famoso, claro, el más guapo. Justamente nada. Por eso su batalla estaba en un nivel superior. Sí, lo está. Y ganó el bien. Ganaron los héroes, claro, ganó la luz. Y justamente, pero quiero decir que eso desinfla el plot general o más importante que había en toda la serie. ¿Y no lo infla más? No lo infla, lo desinfla. Porque ya terminó ese ciclo. La lucha con la muerte se ganó. Ya viene nada más una batalla terrenal, que ya está en un nivel básico. Que sí, a lo mejor va a ser emocionante, sí, porque sabemos que Cersei es una mujer recursiva, que es súper inteligente, etcétera, etcétera. ¿Nos va a dar emoción? Sí. ¿Nos va a gustar? Muy probablemente nos va a gustar. Pero mi queja era que estuvimos esperando tanto tiempo desde el principio de la serie, porque la primera escena es un caminante blanco persiguiendo a una persona, ¿no? Que el hecho de que se haya resuelto antes de que se terminara propiamente la serie, como que dice, nos hace ver que esa batalla que nos hicieron creer que era fundamental finalmente no importaba tanto. La batalla irrelevante, como dices tú, entonces es la de Cersei. Pero realmente eso de alguna manera le quita el piso a donde estamos plantados, ¿no? Sí, esa es una posibilidad. Yo creo lo otro. Yo creo que sí. Esperamos 10 años, 8 años más o menos, ¿no? Para ver la resolución de este primer capítulo hasta ahorita. Y finalmente sí, es una batalla brutalmente enorme que ayuda como a más bien a empezar a romper esa rueda de la que hablan que quieren romper. Según yo y mi versión es logramos vencer la gran noche y eso nos ayuda a consolidar a todos los pueblos. Más bien fue el pretexto para unirnos contra, quizá para mi gusto, un enemigo superior que es el mismo humano, el mismo ser que como Cersei es una completa hija de puta que pareciera que no tiene, que tiene más corazón y sentido los motivos del Rey de la Noche que la misma Cersei, que nomás está enajenada con su... O sea, que está ensimismada. Claro, eso sin embargo requiere de una elaboración de la parte del quien lo está viendo, ¿no?
el plot que estaba ahí directamente era que lo más importante era la batalla contra... A Cersei misma se lo dijeron muchas veces. Estás tonta, mija. Los realmente importantes son los caminantes blancos. Y bueno, eso personalmente yo me siento un poquito decepcionado por eso, ¿no? Sí, pero sí. Es una cosa que no esperaba que se diera de ese modo. Pero además, otra cosa que digamos como que me quedó a deber el asunto de esta última batalla es que finalmente no supimos nada de los caminantes blancos. Es decir... Si no conociéramos la historia escrita en los libros previos, probablemente no sabríamos ni siquiera exactamente de dónde vienen, ¿no? Lo que nunca queda resuelto es, por ejemplo, ¿por qué usaban los símbolos que usaban? ¿Qué significaba esa espiral? Son los símbolos de los niños. Claro, pero no adquieren significado dentro de ellos. Es decir, sí, en algún punto de la trama se especifica que ellos los retoman, ¿no? Y que los reproducen, más que bien los como aprenden. símbolos de anticristo. Claro. Como poner el Cristo al revés. Los caminantes blancos hacían, según la explicación que vi, era eso. Claro, pero eso no está escrito, eso no está puesto en la pantalla. Es un asunto que tú de tienes alguna que manera investigar y así. Que dedujiste. Ajá, pero me refiero al universo que está construido, porque todo esto tiene que ser el universo que construyeron los guionistas. En el universo construido por los guionistas no hay una explicación, ¿no? No te dicen qué fue. ¿Por qué? ¿Qué son? Tampoco sabemos nada de ellos propiamente, justamente porque no se desarrolla su personaje. A pesar de que tenía acompañantes, por ejemplo, no sabemos quiénes eran esos acompañantes, ¿no? No sabemos cómo los elegían, no sabemos por qué estaban ahí, por qué tenían cierto grado, ¿no? Hay un montón de incógnitas ahí que quedaron puestas y que no, digamos que de un personaje que era el villano principal, es casi imperdonable que no los conozcamos, que no sepamos nada de ellos y que solamente los podamos deducir o que si nos ponemos a investigar en los libros previos los podamos conocer, ¿no? Creo que eso también tendría que haber estado desarrollado en esta última confrontación o en algún momento de la trama para que todos esos cabos sueltos quedaran finalmente unidos, ¿no? Que finalmente tuviéramos una resolución completa, ¿no? Que como tú dices, se cerrara un círculo. Yo siento que el círculo de los caminantes blancos no se cerró. Y bueno, eso podría también dar pauta que finalmente a lo mejor lo que vemos después es que no estaban muertas realmente. Y es lo que ¿no? es lo que se especula. Que al final, aunque se murieron todos esos, quedó unos niños por allá de los que se le ofrecían. Por ejemplo, ¿no? En las primeras temporadas, el güey que vivía ahí en el despoblado le ofrecía a los niños varones, ¿no? Y que vemos claramente como en un capítulo a un bebé lo transforma. Entonces, quizá es más bien el asunto del... Se acabó esta era de maldad, pero el mal siempre continúa. Y van a pasar a lo mejor otros 1000 años hasta que el chavito se consolide de nuevo en el nuevo rey y otros héroes y así. Ad infinitum, ¿no? Que bueno, probablemente sería una resolución más justa, ¿no? Decir, bueno, ok, terminaste con esta fase o esta forma de la maldad, pero la maldad subyacente va a quedar ahí. Pero la maldad siempre está. Sí, por supuesto. No hay. Como en Star Wars. Que es la explicación que dan, sí. Más o menos, ¿no? Pues está el bien y está el mal y nunca se va a acabar ninguno de los dos. Claro. Y ya. Entonces, no creo que haya que resolver ningún cabo. Acabaste con esta era, pero viene otra generación. Ay, no lo sé. Bueno, ¿qué? Solo por el bien de la argumentación que no se haga tan larga. Y bueno, pues eso básicamente. Entonces, en general, pues, digamos, disfruté muchísimo el capítulo. Sí, como todos me emocioné, vi los tuitazos. También estuve ahí, compartiendo mis memes y demás. Pero ya sentado un poquito después, sí siento que hay cositas que no estuvieron en su lugar. Bueno, ¿y qué serie o película es tan perfecta? ¿No? De pronto es eso. Tal vez también tiene que ver con el hecho de que sembramos demasiadas expectativas en ellos, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? O sea, más bien hay que aprender a disfrutarlas. Si hay huecos y eso, pues... Ahí el asunto de los huecos es importante. Nada más ya como medio cierre de esto. Es que justamente fue el mismo George R. Martin el que nos metió el gusanito de querer buscar capas en las capas, ¿no? O sea, vimos con la escena de Hodor, por ejemplo, que con mucha antelación se había elegido el nombre del personaje con base en una experiencia que tuvo, ¿no? Que los sueños son importantes, que las predicciones son importantes, que los significados de las cosas tienen mucha repercusión en lo que pasa, ¿no? Entonces, todo ese mecanismo que nos metió en la cabeza de querer buscar en el fondo y buscar en las capas fue también una propuesta de la forma en la que se construyó la historia, no nuestra, ¿no? Los clavados fueron ellos al principio y nosotros nomás les seguimos el cuento. ¿Pero no será esa clavadez solo en la literatura escrita?
O sea que, porque no aplica mucho en la serie había... en la serie. Sí, pero sí había bastante. Sí hay. Todos estos que dije están en la serie. Sí, pero si no eres un lector o un espectador profundo, por ejemplo, cuando recordamos en alguna temporada pasada que a Cersei le dan esta premonición de que se van a morir tus hijos y etcétera, en el libro es más profunda. Me parece que es la profecía del Valonqar, ¿no? Y no se dice, en el libro se dice que el hermano menor lo va a matar a Cersei. Y en la serie no aparece eso. No, claro, porque sabemos que se divorciaron, ¿no? Desde un principio sabemos que no existe una correlación entre el libro y la serie, ¿no? No tan profunda, sí. No tan profunda, exactamente. Pero quiero decir que el mecanismo de sembrar pequeñas huevos de Pascua en cualquier lugar para que después tuvieran repercusión, eso, insisto, fue un asunto planteado por la serie misma, ¿no? Entonces ahí, los culpables de que queramos buscar cosas en donde no las hay son ellos. No los justifiques, chiquini. Y ya. Y ya. Nos hemos desahogado, ambos. Sigamos disfrutándola. Haremos... No, ya no la vean. Es cierto, no, sí. Ya no vean. Cancelen el HBO, por favor. Intentaremos hacer... una especie de o reseña o lo que nos surja de cada capítulo ahora sí. Nos queríamos esperar como a estos primeros 3 porque más o menos habíamos escuchado y leído que el tercero iba a ser la batalla. Entonces decidimos como que juntarlos un poquito. Pero esperen el podcast cada que termine el capítulo. No, bueno, no, el cada que Chiquini quiera subir el capítulo. Pero en la semana, los días después del capítulo nos van a estar escuchando. Muy bien. Pues nos vemos en la próxima. Así es. Maratón, en cine y en las series se escuchan diferente. Es presentado por Ato, www.ato.blog. Ato con H al principio, ¿eh?